Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en Semana de Turismo, poniendo al aire y contactándonos con ustedes para hacer la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, ya se siente que está menos movidito que los días anteriores, ¿no? Si bien hay mucha gente que trabaja hasta el miércoles inclusive, bueno, algunos toda la semana, ya en algunos barrios de la capital está bastante más tranquilo. Claro, es un momento del año en el que hay mucho movimiento, eso habitualmente nos hace mirar, por ejemplo, al turismo interno, pero también hoy empezamos mirando hacia el exterior, porque el gobierno uruguayo reconoció esta tarde el triunfo del presidente y por ende candidato oficialista a la reelección en Ecuador, Daniel Noboa, en el balotaje de ayer, pese a las denuncias de fraude presentadas por la candidata correísta opositora Luisa González. Sí, el reconocimiento oficial de la reelección del actual presidente llegó a través de la cuenta de X del presidente Yamandu Orsi, quien saludó a Noboa y al pueblo ecuatoriano por el proceso electoral, luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Luguet. Ahora repasamos otros temas. Vemos titulares. El presidente Orsi dijo que el gobierno recibió algunos temas explosivos, como el casmo y la caja de profesionales, que requieren soluciones urgentes. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, justificó la decisión de Uruguay de apoyar la declaración final de la última cumbre de la CELAC, pese a las objeciones planteadas por Argentina, Paraguay y Nicaragua. El ex subsecretario del Interior en la pasada administración, Guillermo Maciel, solicitó pase en comisión desde la Intendencia de Montevideo, de la que es funcionario, para trabajar con el edil nacionalista Diego Rodríguez. Casi 80.000 personas salieron del país el viernes y sábado pasado con destino a Brasil. Río Branco y Chuy fueron los puntos de mayor movimiento durante el fin de semana, a los que se suma la Terminal Tres Cruces de Montevideo. La extensión por 90 días del seguro de paro a 50 trabajadores y trabajadoras de Pai Cueros, dispuesta el viernes, otorga la posibilidad de que el ministro de Trabajo y Seguridad Social y el sindicato busquen alternativas al despido que planteaba la empresa. El presidente argentino, Javier Milei, manifestó su optimismo acerca de las consecuencias que tendrá para la economía de su país el fin del cepo a la compra y venta de dólares, que empezó a regir este lunes en un clima de incertidumbre, al tiempo que se reunió esta tarde con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El gobierno de Perú declaró día de duelo nacional por la muerte del célebre escritor Mario Vargas Llosa, quien falleció en Lima este domingo a los 89 años, al tiempo que su familia afirmó que el país pierde a uno de sus mejores hombres y pidió respetar su deseo de tener una ceremonia fúnebre privada. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden mirarnos a través de la pantalla de TV Ciudad, también en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, en nuestro canal de YouTube también, y nos pueden escuchar por la Uniradio 107.7 FM. Ahora dejamos un ratito el estudio para pasar a ver qué están haciendo nuestros compañeros en la calle. Claro, porque es momento de adelantos desde los móviles. El primer adelanto hoy lo brinda Diego Martini, que está en el centro de Montevideo. Ya nos contará por qué. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Martín, Mariana? Buenas tardes para todas y todas. Estamos en el centro de Montevideo en una tarde bastante fresca que ya se empieza a sentir y vamos a estar hablando con integrantes de la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas tras una medida que tomó el gobierno a partir de hoy, que es aumentar las prestaciones para aquellos que son usuarios del Instituto Nacional de Alimentación, de los comedores del INDA, y esto se da tras el reclamo que se generó la semana pasada ante autoridades del gobierno de la situación de ollas populares, así que vamos a conocer la opinión que tienen al respecto. Y desde el centro de Montevideo nos vamos a la zona del Prado, que habitualmente convoca en Semana de Turismo. Abril Mederos, ¿cómo te va? Gracias, Martín, Mariana, buenas tardes para ustedes. Sí, estamos en la Rural del Prado porque es el segundo día de la Semana Criolla. Unas 40.000 personas se acercaron hasta aquí. Hoy hay múltiples actividades, emprendimientos, stands para visitar para quien esté interesado, y entre otras cosas está disponible también la sala de lactancia y el área de salud de la Intendencia de Montevideo, y justamente sobre esto vamos a estar hablando en unos minutos con la directora de salud del gobierno departamental, Cecilia del Río, para conocer sobre este espacio que va a estar disponible toda la semana aquí en la Rural para quienes quieran visitarla.
Y vamos con otro adelanto, también relacionado con la presentación de este móvil, porque las jineteadas durante la Semana Criolla del Prado causan controversia. En este sentido, la candidata a intendenta por el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, y la vicepresidenta Carolina Cose coinciden en que la discusión sobre este asunto hay que darla, pero a nivel nacional. Nosotros hacemos foco acá en la criolla porque es cuando lo vemos, pero en realidad es una tradición que está enraizada en todo el Uruguay. Venimos de la patria gaucha, ¿verdad? 4.000 caballos desfilaron en la patria gaucha. Cuando se hace esta discusión en torno a estas actividades recreativas que pueden implicar sufrimiento animal, tiene que darse a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional se da en todo el territorio, hay muchas actividades de este tipo. En Montevideo se hace una vez al año con una participación muy grande de personas que visitan las criollas, que visitan las actividades que allí se hacen. Desarrollo informativo, habló el presidente Yamandu Orsi en las últimas horas y dijo que al mirar hacia atrás, ¿no?, y analizar lo que va de la gestión de un gobierno todavía nuevo, al asumir este gobierno, a su entender, recibió varias situaciones explosivas y puso como ejemplo dos: la situación de Casmu, por un lado, a nivel de la salud privada, y también la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios del Uruguay. Y sobre esta propuesta para atender la caja profesional, Orsi dijo que está muy estudiada y que es la solución posible ante esta situación de urgencia. Una propuesta muy estudiada. No sé, a ver, para tener claro, nosotros asumimos este gobierno con algunos temas que eran, entre comillas, por supuesto, explosivos, o por lo menos de esos que tenías que resolver de inmediato. El tema Casmu, cómo salir del tema Casmu, no la solución definitiva, pero sí cómo salir, y el otro era el tema de la caja profesional. Esta es una propuesta estudiada, analizada desde el año pasado, desde diciembre, que los equipos están trabajando, y es la propuesta que el gobierno tiene para poder salvar algo que ya en junio era difícil que tuviera, por lo que tengo entendido, la previsión hacía que en junio ya hubiera cosas que no se podían pagar. Entonces, ya urgente hay que presentar una propuesta. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. La intención es, después que la Caja de Profesionales también se involucre con el tema de la seguridad social y todo el trabajo que va a hacer la OPP con ese diálogo social. Claro, es parte de lo mismo, pero acá hay una situación particular, concreta y de emergencia. Esto es una propuesta muy estudiada, pero que obedece a una razón de emergencia. Entonces, no podemos sentarnos a esperar a que todo transcurra para ver después cómo resolvemos, no, hay que resolverlo ya. Como dije, lo dejamos lo mismo. ¿Va a haber control del gobierno con ese dinero que se va a dar? Claro, no, y además la integración y la gobernanza es diferente. Y el peso de todos nosotros es mayor. Orsi dijo que la seguridad es de los temas más importantes y más difíciles que debe ser encarado con políticas de Estado sin echar culpas. Afirmó que falta por hacer, pero hay una buena actitud del Ministerio y de los profesionales de la seguridad, que son los policías. Agregó que es necesario crear el Ministerio de Justicia, designar al fiscal de corte y que se debe ser duro con el delito, pero también con sus causas, lo que es una de las prioridades de su gobierno. Y Orsi reiteró la posición contraria de este gobierno al proyecto Neptuno, tal cual lo firmó la administración anterior de Luis Lacalle Pou, y ratificó que la prioridad es asegurar el abastecimiento de agua potable a la población. Y también destacó lo que definió como predisposición, digamos, del consorcio adjudicatario a evaluar alternativas a lo firmado por ahora. No es cuestión de un lugar, sino ver cuál es la mejor forma. Acá hay algunas cosas que son claras, ¿no? Lo primero y fundamental es que nuestra población no se puede quedar sin agua potable. Segundo, que hay que cuidar mucho lo que tenemos. Y lo que tenemos es un sistema que es el sistema Santa Lucía, que tiene una sola toma, y toda el área metropolitana, y más que metropolitana, yo me crié en Canelones, que no es el área metropolitana, y que dependemos de esa toma de aguas corrientes, y esa toma tiene que estar muy cuidada, muy bien resuelta. Pero lo que pasa es que ahí lo que tiene que atender es la cuenca. La cuenca de Santa Lucía es bastante más que el río Santa Lucía Chico y todos los afluentes del Santa Lucía Grande. Eso implica un tratamiento cuidadoso y ahí la posibilidad de represar algo más de lo que hoy ya tenemos, que Paso Severino, Santa Lucía Chico, es la idea de Casupá. Eso alimenta el mismo sistema. Esta propuesta de la SATI es la vieja idea de tomar del Río de la Plata.
la forma como se instrumentó o el proyecto tal cual está, a nosotros nos convenció y nos convence, por distintas razones. Y hay una que tiene que ver con lo financiero también o con lo económico que creo que nos va a complicar a futuro. Acá hay que hacerse un replanteo y hoy la OCE tiene un rol y tiene debería tener una centralidad en nuestra visión de futuro bastante más que lo que ha tenido y no puede seguir siendo la cenicienta de las empresas públicas. Hay proyectos que tienen 40, 50 años o ideas que tienen 40, 50 años. Ha habido iniciativas que no son solo las ATI, hay otras. Por ejemplo, hay que hacer algo en el Solís, para la zona de Costa de Oro, pero no te resuelve todo. Y ha habido otras propuestas que me gustaría analizarlas todas, por supuesto, para no esperar 10 años más, sino ir resolviendo. Lo primero que se hizo fue mejorar Aguas Corrientes, creo que estuvo bien, pero siempre hay que tener en cuenta que el futuro, el cambio climático y las contingencias puede traerte alguna sorpresa. Entonces hay que estar preparado para todo y con madurez y con cabeza pensando y mirando a futuro dentro de las posibilidades del Uruguay. Más de Orsi, pero mirando hacia afuera del país, porque esta tarde, a través de su cuenta en la red social X, reconoció la victoria del actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa en el balotaje realizado en ese país y por ende reconoció la reelección de Noboa, además de saludar por la misma vía al pueblo ecuatoriano en un sentido más amplio por el proceso electoral. El pronunciamiento de Orsi llega después de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien previamente había adelantado que el gobierno se tomaría unas horas antes de reconocer el resultado, y esto debido a las denuncias de fraude que realizó la candidata opositora, la correísta Luisa González. El presidente de la República, Yamandu Orsi, analizó junto al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, los resultados de las elecciones en Ecuador. El canciller de nuestro país explicó que se esperaron los informes independientes para tomar una posición oficial. Lubetkin destacó el papel de Uruguay como ejemplo de democracia para la región. No es bueno para América Latina, no es bueno para América Latina. Por eso es que destacan tanto lo de Uruguay. También lo miramos desde este punto de vista. ¿Cuántos gobernantes de la región nos lo dijeron el 1 de marzo y ahora nos lo dijeron en la reunión de CELAC en Honduras, de que somos un ejemplo deseable, que otros países lo vieran? Ahora nosotros tenemos que vivir lo nuestro y tenemos que reforzar lo nuestro y que ojalá este país siempre siga por este camino y que todos empujemos lo mismo. Los otros países desearíamos que América Latina estuviera más tranquila y serena, pero... ¿Cómo se comportaron otros países de la región con respecto a Ecuador? Me refiero a Brasil, Argentina, Paraguay, los integrantes del Mercosur. Algunos lo han reconocido, otros no. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo han reconocido? Bueno, tengo que tener buena memoria. Diría, si tú te refieres al Mercosur, lo ha reconocido Paraguay, lo ha reconocido Argentina, aún no lo ha reconocido Brasil. Continuamos con declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien expresó reparos ante la forma en la que Honduras ejerció la presidencia de la cumbre de la CELAC, pero justificó la postura uruguaya de apoyar la declaración final. Sí, ese pronunciamiento no fue acompañado en la reciente cumbre de la CELAC por Argentina, Paraguay y Nicaragua y motivó un pedido de informes aquí en Uruguay a cargo del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. El diputado Rodríguez entiende que no se alcanzó el consenso exigido por la normativa de la CELAC para aprobar una declaración en una línea similar a la expresada por la Cancillería argentina, que cuestionó que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, haya cerrado el encuentro de jefes y jefas de Estado, afirmando que el consenso existía. Para Rodríguez, Uruguay debió cuestionar ese hecho y por eso cursará un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que los parlamentarios están dando información parcial. Hay 3 países, no solamente 2, está Nicaragua también, que no es exactamente la misma posición de Argentina y Paraguay. A ver, vamos a ser claros, fue Nicaragua, Argentina y Paraguay que no estaban de acuerdo con algún punto del documento. Yo quiero saber hace cuánto 12 presidentes de América Latina y del Caribe no se juntaban en una ciudad latinoamericana y más de 14 ministros o viceministros de Relaciones Exteriores. Fue notable y había 33 países. Por tanto, ya eso demuestra cuán es válida. El problema que hay que entender de que América Latina no es la que uno u otro desea. América Latina es esta región contradictoria, inclusive enfrentada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos mudamos de región o tratamos de trabajar con todos los vecinos de América Latina y del Caribe? Ese es el desafío. Tenemos que trabajar con todo porque es nuestro futuro también. Y dentro de eso, lo único que hay es el CELAC. Si ustedes, la pregunta que me hacen es,
Si está de acuerdo en esa fórmula que encontró la presidencia hondureña de la conclusión, yo diría, yo no lo hubiera hecho así. Y diría más, como nosotros vamos a tener la presidencia, recibimos el honor por parte de los 33 países por consenso de que vamos a presidir la CELAC desde abril del 2026, trataremos de aprender para que este tipo de cosas no pasen. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que Guillermo Maciel, ex subsecretario de Interior, se desempeñó en ese cargo durante buena parte del gobierno anterior, ahí lo estamos viendo en imágenes, solicitó pase en comisión para trabajar con el edil nacionalista Diego Rodríguez, según lo informó el periodista Eduardo Preve. Maciel, quien ocupó el cargo durante las gestiones de los exministros Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber, renunció en 2023 tras el escándalo ocurrido por el ocultamiento de información en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. En ese momento, tras la renuncia, pasó a prestar funciones en ANCAP, contratado por el ex vicepresidente del ente, Diego Durand. Actualmente Maciel está indagado por la causa de destrucción de documento público que investiga el fiscal Alejandro Machado. El pase en comisión de Maciel fue firmado por el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, ya que se trata de un funcionario de la comuna. Figura con fecha 5 de marzo, por lo que prestará funciones para el edil Rodríguez por 2 meses hasta que se realicen las elecciones departamentales y municipales. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ahora, Mariana, salimos de los estudios. Sí, vamos a recibir a Diego Martini de nuevo, que está por el centro. Diego, contanos. Compañeros, ¿qué tal? Como anunciábamos más temprano, la noticia del día que fue informada por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez tiene que ver con el aumento de partidas que van destinadas al Instituto Nacional de Alimentación, que depende del MIDES. Esto es para los institutos, los comedores que atienden a usuarios y usuarias de este sistema, que debería ser el sistema que se encargue de darle de comer a aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a un alimento a diario, todas las comidas del día y además los fines de semana. La semana pasada justamente en la Torre Ejecutiva, tras una salida en la que estuvo Alejandro Sánchez, varios usuarios de ollas populares y también quienes están allí reclamaron por atender esta situación, que además recordemos que se dio una situación bastante complicada en el periodo pasado cuando el MIDES cortó también el apoyo a las ollas populares, que terminaron siendo el sostén de quienes no tenían la posibilidad de acceder a un plato de comida. Y para hablar de esta medida estamos con Esteban Corrales de la CPC, de la Coordinadora Popular y Solidaria. Esteban, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo toman, digamos, esta medida de que es como una primera noticia que da el gobierno de darle más preponderancia, digamos, al INDA, que es quien debería ser quien se encargue de darle de comer a aquellas personas que no tienen la posibilidad? Bien, no, todo lo que aporte en el tema de solucionar las carencias alimentarias de las personas está bien. Por lo que vi la publicación del ministro, estamos hablando de un reacomodo de recursos dentro del Instituto Nacional de Alimentación en el sistema de comedores. No es un aumento de apoyo directo a las iniciativas de ollas y merenderos populares. Nosotros tuvimos una reunión el jueves pasado en el INDA donde pusimos arriba de la mesa el tema de la falta crónica de insumos para poder cocinar, ollas y merenderos. La emergencia alimentaria existe la inseguridad alimentaria prevalente en muchos territorios, sobre todo en la zona metropolitana. Eso es inocultable. Los bases de datos de la Intendencia de Montevideo habla de 250 ollas populares y merenderos solamente en Montevideo. El año pasado el Instituto Nacional de Estadística hablaba de que la inseguridad alimentaria es un problema prevalente, aqueja a la tercera parte de los jóvenes que acuden a la educación pública. Entonces estamos hablando de un problema que permanece. Frente a eso, las ollas populares, bueno, nosotros seguimos con el tema de decir, bueno, no tendría que haber ollas populares, la gente tiene que comer en su casa. Ahora, claro, la alimentación es un derecho vulnerado en el marco de muchas otras situaciones que se dan en los barrios que tienen que ver con otras carencias. Y bueno, estamos hablando de problemas estructurales profundos que hacen a una sociedad desigual. En ese sentido, nosotros pusimos arriba de la mesa, bueno, que... Perdón sí, que te corte. Sí. El INDA y el MIDES ha solicitado la presencia de ustedes porque entendieron desde un principio que ustedes tenían también un caudal de información que han ido recabando en este tiempo. Información y presencia en los barrios donde estos fenómenos son más graves, ¿no? Y en las zonas donde esto es más necesario la organización vecinal para cubrir estos espacios.
que brindan alimentación a mucha gente. Bueno, en eso, como te decía, bueno, nosotros pusimos arriba de la mesa, bueno, que además, bueno, que tiene que aparecer un apoyo para salir del momento actual. Y en un largo plazo establecer formas para que el derecho a alimentación esté garantido. Nosotros tenemos una propuesta que hemos venido trabajando, la pusimos también arriba de la mesa, que es la de que la alimentación debe estar cubierta en todos los niveles de la enseñanza pública. Es decir, de primera infancia, de primera educación inicial hasta bachillerato, quienes concurren a la educación pública deben de tener apoyo alimentario en los centros de estudio, como una forma de, que son experiencias que hay en muchos lugares del mundo, como una forma, bueno, de solucionar como política pública esa parte que es donde más se sufre la inseguridad alimentaria, niñas, niños, jóvenes. Bueno, conversar sobre eso requiere también articularse de muchos lugares. También estamos participando como coordinadora de ollas junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos en el trabajo de un marco de ley que ponga la alimentación como un derecho humano, reconocido legalmente. Bueno, son todas partes, bueno, de un trabajo que se hace y que nace de los territorios y de lo que es la organización popular y solidaria en los barrios, ¿no? Esteban, consultarte, bueno, también el plan que había establecido el gobierno anterior, que es el PAT, el Plan de Alimentación Territorial. Ustedes también habían planteado reparos porque se daba solo en algunos comedores, entonces aquel que no tenía la posibilidad de llegar hasta el comedor no accedía al alimento, y si a veces te daban el alimento para que te lo llevaras, venía en congelado y tenías que acceder a algún lugar para descongelarlo, por ejemplo. El PAT nunca fue una solución, fue un parche. Y surge como una forma del gobierno entonces ellos no podían disimular más la situación y algo la sociedad le exigía, bueno, hacer algo. Lo hicieron de esa forma, a lo que estaban acostumbrados, es decir, salteándose todo este caudal que vos mencionabas de experiencia en trabajo comunitario y solidario, pero además de forma insuficiente y mal hecha. A pesar de que dicen de que movió un poco la aguja en el tema de la inseguridad alimentaria, eso no ocurrió, son datos que entran dentro de los márgenes de error de las encuestas, no tuvo el menor impacto y ciertamente era un sistema que no estaba diseñado para estar en la cercanía, como para que la alimentación, solucionar la alimentación forme parte también de un entramado de trabajo comunitario que atienda también otras necesidades. No estaba pensado para eso, la gente se tenía que desplazar en un sistema móvil, guiso congelado, muchas denuncias sobre el estado de la comida que llegaba. No fue lo mejor y ojalá que no se repita. Esteban, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y quedamos a las órdenes. Volvemos a estudios, compañeros, con esta información que daba el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de reacomodar un poco las partidas que están llegando a el INDA. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Vamos al Prado porque allí acontece la Semana Criolla y está Abril Mederos. Adelante, Abril, te escuchamos. Gracias, Mariana. Sí, como decíamos más temprano, ahora desde el área de salud y el espacio de lactancia de la Intendencia de Montevideo, aquí en el Prado, un espacio que está disponible toda la semana. Y para hablar sobre la importancia de esta presencia de la Dirección de Salud, tenemos a la directora Cecilia Del Río. Del Río, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se puede contar? ¿Qué actividades se realizan aquí en este espacio y cuál es la importancia? Bueno, buenas tardes para todos, para todas. En una nueva edición de La Criolla, sí, otra vez la presencia de la División Salud en este espacio donde tratamos de poner los controles y los cuidados al servicio de la gente que viene esta semana de visita, que entre ayer y hoy ya casi 70.000 personas. Lo que estamos haciendo son controles de presión, test de VIH, tenemos juegos para los más chicos, así mientras los grandes se hacen este tipo de controles y se testean, podemos entretener a los más chicos. Después la sala de lactancia, que tiene que ver también con toda la importancia que le damos a los cuidados y a que las mamás que están en el predio puedan tener un lugar de intimidad, donde, bueno, dar de amamantar, cambiar a los bebés. ¿Tienen algunas cifras disponibles de cuántos test de VIH se han realizado, cuántos controles de presión? Sí,
Test, ya estamos pasando los 500 test entre la jornada de ayer y la de hoy. Y bueno, tomas de presión, ya bastante más, casi 1.800 personas que ingresaron a hacerse el control. Hubo algunas detecciones de gente con la presión alta, pero ahí nosotros aprovechamos para trabajar en la promoción, la prevención. Aquellas personas que no están siendo controladas, ya le indicamos a qué policlínicas se pueden dirigir y bueno, algunas indicaciones a tener en cuenta. Y después, como otra línea que obviamente y en esta época del año estamos trabajando, es todo lo que es la prevención por el dengue, contra el dengue. En ese sentido venimos trabajando con el SECOED, con el Ministerio de Salud Pública, en todo lo que son las líneas de acciones de prevención. Recordarle a la gente que muchas de las acciones dependen de cada uno de nosotros, no juntar agua en recipientes donde le gusta al mosquito crecer, entonces dar vuelta a los recipientes o cambiar el agua con frecuencia, evitar acumular chatarra, la deschatarrización que le llamamos, y usar el repelente, sobre todo en el horario de 10 a 15, que es donde el mosquito está más activo. El uso de repelente. ¿El diagnóstico que se hace de la presencia del dengue en la ciudad es positivo, está bajo control? Bueno, estamos muchísimo mejor que el año pasado. Nosotros venimos trabajando en una comisión departamental con el SECOED, con el Ministerio de Salud Pública y sí, ya a esta altura del año, el año pasado estábamos un poco bastante peor. En el último encuentro había una presencia que había disminuido un 65%. De todas maneras, estamos también en esta semana que mucha gente se va de viaje y hay que ver después el regreso, seguir como cuidándonos, usar repelente por 2 semanas más por lo menos. Son días para disfrutar. Pero bueno, está bueno tener presente que con un poco de protección podemos entre todos hacer que esos números se sigan manteniendo. Muchas gracias, Cecilia. No, por favor. Bueno, Cecilia del Río, directora de Salud, aquí en el área de salud y el espacio de lactancia de la Semana Criolla, que está disponible para todo público. Y seguimos de alguna manera en tema, porque la vicepresidenta Carolina Cose, que visitó el Prado, apeló al diálogo para reconciliar las diferencias sobre las jineteadas, que nuevamente han sido cuestionadas por colectivos animalistas. Sí, y dijo que es un tema que por un lado tiene que ver con la razón, pero por el otro con lazos invisibles de una tradición que está presente en buena parte del país. Hay temas que tienen que ver con unos lazos invisibles de la tradición. Son cosas que se tienen que ir superando con el tiempo y con mucho diálogo. Nosotros hacemos foco acá en la criolla porque es cuando lo vemos, pero en realidad es una tradición que está enraizada en todo el Uruguay. Venimos de la patria gaucha, ¿verdad? 4.000 caballos desfilaron en la patria gaucha. En fin, es una tradición muy enraizada y yo soy la primera en querer que a los animales se los trate bien. Creo que estas cosas tienen que ir el tiempo, ¿verdad? Y el diálogo nos tiene que ir permitiendo a todos evolucionar. Entonces, no es importante de qué lado estoy yo. Lo importante es que haya diálogo de toda la sociedad y podamos llegar a un destino compartido. Agenda de Montevideo. La candidata frente amplista a la Intendencia, justamente, Verónica Piñeiro, se reunió con autoridades de la Defensoría de Vecinas y Vecinos y recibió un, informe con los principales planteos que la ciudadanía hace ante esa dependencia. Sí, en otro orden, Piñeiro se refirió a la recolección de firmas para prohibir las jineteadas que promueven algunas organizaciones sociales y dijo que el tema debería ser objeto de una discusión a nivel nacional.
quien está al frente de la Defensoría, ha iniciado ya desde antes el rol de el foco de promoción de derechos, de una presencia de la Defensoría en los territorios, conversando con los vecinos y viendo cuando existen vulneraciones de derechos, bueno, de qué forma poder dirimir eso. La Defensoría tiene que ser un aliado de la Intendencia de Montevideo para que en esos casos que se están dando vulneración de derechos, bueno, ver de qué manera se pueden mejorar las acciones para que sea de promoción de derechos y que todos puedan acceder. ¿Por dónde pasan las principales vulneraciones o qué le comentó en este caso Arbulo? Bueno, que tienen que ver con problemas de los vecinos con los residuos o con el arbolado público, con algunas otras cuestiones de incumplimientos que pueden darse a la norma que terminan generando afectaciones y también de algunas formas de actuar de la Intendencia que generalmente pueden llegar a tener algún problema entre la convivencia entre vecinos o la vulneración de algún derecho, donde ahí tiene que revisar también la Intendencia la forma de acción. La candidata se refirió a la propuesta de algunas organizaciones sociales que vienen promoviendo la recolección de firmas para prohibir las jineteadas. Tiene que estar la apertura para discutir este tipo de temas, este tipo de propuestas y organizaciones que consta que están presentando firmas. Creo que la Intendencia de Montevideo ha desarrollado acciones claras, yendo en el sentido de reducir el sufrimiento animal en este tipo de acciones recreativas que creemos que, generan en la Intendencia con muchos controles y creo también que cuando se hace esta discusión en torno a estas actividades recreativas que pueden implicar sufrimiento animal, tiene que darse a nivel nacional. Nos vamos nuevamente al Prado a entablar contacto con Abril Mederos, que tiene otros temas para compartir con nosotros. Gracias, Mariana. Sí, porque hay muchos lugares para visitar aquí en la Semana Criolla y uno de ellos es el stand de áreas protegidas, un espacio donde se presentan los resultados del programa Áreas Protegidas justamente, que forma parte de la estrategia Montevideo Más Verde de la Intendencia de Montevideo y que en los 3 años que viene funcionando ya ha limpiado 194.000 toneladas de basura de casi 1.000 puntos de la capital. Y sobre este tema hablamos más temprano con el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Monchequi, que desarrollaba la importancia de este programa y su continuidad en futuras administraciones. Comenzó siendo un programa que atacaba sobre todo el tema de los vertidos irregulares de residuos, sigue siéndolo, pero se ha transformado también en un programa que busca transformar esas realidades. O sea, no solo basta con limpiar, sino también renaturalizar, cambiar las realidades, transformar lugares donde eran basurales en espacios públicos. Y eso es un trabajo que es fácil de definir, pero muy difícil de hacer, porque generalmente hay que cambiar dinámicas en la realidad, hay que trabajar muchísimo con vecinas y vecinos, hay que entender que algunas dinámicas tienen que ver con residuos, otras tienen que ver con ensanches de cursos de agua, con medidas de prevención, con plantación de árboles nativos, como lo que estamos viendo en este stand. Y bueno, y en el stand justamente lo que estamos mostrando es los diferentes aspectos de ese trabajo y también, por otra parte, la forma de abordarlos, porque este tipo de problemas difíciles y grandes no se pueden abordar solamente desde una oficina o de una unidad, sino que toda la Intendencia como institución enfrenta el problema y desde cada área, llámese desde las áreas de espacios públicos, de las áreas de limpieza, de las áreas de saneamiento, de las áreas de convivencia, un montón, las áreas de salud, se trabaja en ir cambiando esas realidades. Le consulto también cómo ha sido la respuesta de los vecinos luego de la construcción de estos espacios públicos que se construyen tras la limpieza de estos cursos de agua. ¿Cómo lo recibe la ciudadanía? Esa es una muy buena pregunta porque creo que hay algo importante para decir y es nosotros cada vez que cambiamos un espacio, un basural por un espacio público, lo hacemos con un trabajo previo con los vecinos. No es que vamos, instalamos la plaza y luego les pedimos que la cuiden, sino que los vecinos participan incluso en el diseño de la plaza y te dicen, bueno, para esta realidad que tenemos, por el tipo de gurises que hay, acá mejor poner un arco de fútbol, ¿no? Y eso hace, o por lo menos en los hechos ha sucedido, que en todos los lugares donde hemos intervenido los espacios se conservan y los vecinos se apropian del espacio y eso es una victoria. Como también es una victoria otro tipo de soluciones que hacemos en otros lugares que tienen que ver con renaturalización, es decir, plantar plantas autóctonas, dejar que la naturaleza tome el control, digamos, en esas realidades que también han sido lugares donde se ha mantenido. Pero todo eso exige un trabajo de planificación muy importante previo a hacerlo, digamos.
Agradecemos a Abril y equipo y cambiamos de asunto porque la Dirección Nacional de Migración informó que casi 80.000 personas salieron del país el viernes y sábado pasado con destino principalmente a Brasil. Algunos números, 17.815 personas lo hicieron por Río Branco, ¿no? Frontera a través del departamento de Cerro Largo, y 11.301 por Chuy, a través del departamento de Rocha. Estos fueron los 2 puntos de mayor movimiento el pasado fin de semana, a los que hay que sumar la terminal de Tres Cruces aquí en Montevideo. Desde el viernes pasado hasta ayer domingo, algo más de 3.000 coches, unos 3.200 ómnibus ya los que han pasado por aquí por la terminal, con destinos varios, principalmente, y lo más llamativo de estos primeros 3 días son casi 50 excursiones que partieron con destinos varios en Brasil, principalmente Florianópolis. Y bueno, dentro de Uruguay, el 30% de todo el movimiento que ha sido hacia el este del país, Maldonado y Rocha, y 2 destinos que son Paysandú y los coches que pasan por 33, que también se han incrementado un poquito más sobre el incremento que ha tenido de todo lo que es el resto del país. ¿Se puede hacer un comparativo ya del año pasado? Sí, por supuesto. Nosotros, si nos comparamos con turismo del año pasado, estamos hasta el día de hoy apenas un 2% por debajo, lo cual son, para lo que es la cantidad de coches que pensamos manejar, es una diferencia muy pequeña en lo que es si nosotros pensamos que esta semana esté terminando con unos 11.000 ómnibus partiendo y arribando desde Tres Cruces. Y bueno, lo que nos va quedando para lo que es el resto de esta semana, el resto de nuestra operativa, es el próximo miércoles, miércoles de tarde seguramente, y jueves durante las primeras horas del día, que tengamos una próxima, un próximo pico de partida, sobre todo, bueno, por aquellas personas que seguramente libran, no trabajan jueves y viernes, que ya van a estar saliendo en esos días. Y para lo que es el fin ya de la semana, todo lo que es la operativa de retorno, ¿no? Que se va a estar dando sobre domingo de tarde, noche, y principalmente durante todo lo que es la madrugada del lunes y primeras horas de la mañana, bueno, ya dando cierre a lo que es toda la semana de turismo con estos 11.000 coches que te comentaba. Otro asunto, diario de campaña. Según información publicada en las últimas horas por la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, el postulante frente amplista a la Intendencia de Montevideo, Salvador Esqueloto, es quien declaró, de quienes se postulan justamente a la jefatura comunal capitalina, el mayor patrimonio. Por otra parte, el candidato a la Intendencia de Tacuarembó, Wilson Esquerra, que busca acceder por 4ª vez al cargo, declaró un patrimonio que supera los 7 millones de dólares. Ya ha vencido el plazo por el cual los candidatos y las candidatas a las intendencias departamentales deben presentar las declaraciones juradas de sus ingresos y bienes. Surge que Salvador Esqueloto declaró un patrimonio neto de $1.430.294, seguido por Mario Vergara con $802.000 y en tercer lugar el candidato nacionalista Martín Lema con $599.000. Por su parte, de la declaración presentada por el candidato nacionalista de Soriano, Guillermo Besosi, investigado por 7 presuntos delitos en su anterior administración, surge que el total del activo de su esposa, Marta Viera, es 8 veces mayor que el del exintendente. Besosi declaró ingresos mensuales por 60.000 pesos de las acciones en el Tigre Blanco SAS y no declaró ni inmuebles ni autos. En cambio, su esposa Marta Viera declaró 3 inmuebles por valor $688.506, también depósitos bancarios por $61.133. La cuenta bancaria del exintendente solo presenta depósitos por $6.553. El exintendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, fue denunciado por 19 ediles el 23 de agosto del 2024 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por haber vendido un predio suyo a la empresa brasileña Braspine, para la cual pidió una declaratoria de interés departamental. En su declaración, además de citar un sueldo líquido de 302.236 pesos por la Intendencia de Tacuarembó, declaró poseer un patrimonio neto de $7.017.430. Por su parte, el candidato a la Intendencia de Salto, Carlos Albizu, declaró 3 ingresos de sueldo, uno por el Centro Médico de Salto por 300.000 pesos, otro por el Centro Asistencial de Cami en Yun por 100.000 pesos y un tercer ingreso de la Cámara de Representantes por 210.000 pesos.
también manifestó un total de activos por la cifra de $496.084. Albizu presidió la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande hasta septiembre del 2023, cuando renunció al cargo debido a las denuncias por contratación de manera discrecional de decenas de ediles pertenecientes a la lista 404. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la República Argentina y la jornada que ha transcurrido luego de la apertura del cepo cambiario que fue anunciada el viernes por el presidente Javier Milei, con las expectativas que había generado esta movida económica que ha dejado al dólar hoy, por lo menos al cierre, a unos 1.250 pesos brasileños. Esa es la intención, pesos argentinos. Esa es la intención que dijo el presidente Milei tenía de que el dólar flotara entre los 1.000 o 1.400 pesos aproximadamente y que esto no era exactamente una devaluación. Todo esto además ocurre durante la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que estuvo reunido con el presidente Milei, elogió sus planes económicos, pero le dijo que por el momento no hay plata. En medio de un clima de incertidumbre política, económica y social, el presidente argentino Javier Milei afirmó hoy en una entrevista radial que no existe más el dólar oficial y que hay un dólar único, que es el del mercado, en medio de la expectativa generada por el fin de los controles al mercado cambiario, que hasta ahora limitaban la adquisición de la divisa estadounidense. El pasado viernes, Milei sorprendió al anunciar el fin del cepo y un nuevo esquema de flotación cambiaria para que el precio del dólar oscile entre los 1.000 y 1.400 pesos argentinos, lo que en los hechos representa una devaluación del 30%, medida que se tomó luego de semanas plagadas de tensión ante la constante alza del dólar paralelo, conocido como dólar blue, y que es el que rige los precios de la economía real. Para enfrentar la presión inflacionaria y devaluatoria, Milei logró que el Fondo Monetario Internacional confirmara este viernes que le prestará a Argentina 20.000 millones de dólares, recursos que en parte amparan el fin de los controles cambiarios, ya que permiten que se compren dólares sin vaciar por completo las exiguas reservas, que apenas si rozan los 25.000 millones de dólares. Milei no escatimó halagos para su ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como un funcionario maravilloso que está dejando una huella indeleble en la historia argentina, y aseguró que la inflación volverá a tener una tendencia a la baja hasta quedar en cero en junio del año próximo, gracias en parte a que en total consiguió un financiamiento de 44.000 millones de dólares. El gobierno peruano decretó luto nacional tras la muerte del Premio Nobel de Literatura y celebrado escritor Mario Vargas Llosa, y con él muere seguramente el último de representantes del boom latinoamericano de la literatura. Una personalidad muy controvertida, más allá del reconocimiento a un gran escritor que ha generado reacciones naturalmente en el mundo de las letras, en el mundo de la cultura, también de la política, por sus posiciones muchas veces, cuestionadas por distintos sectores de la política de Latinoamérica. Todo esto es lo que ha dejado la desaparición física de una de las figuras cumbres de la literatura latinoamericana, pero también de habla española. Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima rodeado de su familia y en paz. Así informaron sus hijos a través de las redes sociales el deceso del escritor. El autor de La ciudad y los perros, 1963, Conversación en la catedral, 1969, o Lituma en los Andes, 1993, ganó algunos de los más importantes premios literarios y de las artes como el Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos, el Planeta o el Jerusalén. En su juventud fue militante comunista, luego simpatizante socialista, algo que cambiará con los años. El año 1988 marcó su ingreso definitivo en política al presentarse como candidato presidencial del Frente Democrático de Derecha Conservadora, que lo vinculó con políticos de la región. En 2022 recibió el título honoris causa de la Universidad de la República en Montevideo, donde aprobó
aprovechó a hablar de política. Sobre la nueva ola progresista que se insinuaba en la región, dijo que era la peor decisión que están tomando los pueblos latinoamericanos. El entonces rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, dijo que la UDELAR otorga su reconocimiento a un autor emblemático de América Latina, Premio Nobel de Literatura y sin duda una de las grandes contribuciones de la región a la literatura del siglo XX y XXI. Ante su deceso, líderes mundiales recordaron su figura desde las redes sociales. En Uruguay también lo recordaron el Ministerio de Educación y Cultura, la directora nacional de Cultura, Maru Vidal, quien en su cuenta de X dijo: Latinoamérica está de duelo, mientras que el expresidente Lacalle Pou destacó su aprecio y generosidad. El presidente Yamandu Orsi también lo recordó esta mañana, calificándolo como un genio por todos los premios que ganó, concluyendo que fue muy especial para América Latina. Leerlo a él como a García Márquez y a Onetti nos empapa de lo que somos como latinoamericanos. En cuanto a las posiciones políticas de Vargas Llosa, con las que a veces discrepaba, era interesante escuchar sus reflexiones y difíciles de retrucar, dijo Orsi. Y ahora nos vamos a Hungría, donde el Parlamento de ese país llevó adelante una enmienda constitucional que prohíbe no solamente las reuniones LGTBIQ+, sino que además prohíbe las manifestaciones el Día del Orgullo Gay y además reconoce solamente dos sexos, hombre y mujer. Esta medida se tomó en medio de un gran escándalo que se generó a partir de las protestas, tanto de parlamentarios como de militantes, que vienen desde hace tiempo bregando para que no se llevara a cabo esta medida, esta ley que va a contramano un poco de lo que ocurre en el resto de la Unión Europea. Algo que nos sorprende porque el gobierno de Viktor Orbán, que es el presidente húngaro, es un gobierno muy conservador, que tiene características muy especiales y que ha dado la nota con esta decisión que seguramente va a seguir generando polémicas. La reforma aprobada por 140 votos en un parlamento de 199 escaños fue impulsada por el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, y respaldada por la mayoría absoluta de 2/3 de su partido, el Fidesz. La enmienda establece que el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos, con la excepción del derecho a la vida. La votación se produjo entre escenas de tensión dentro del recinto cuando diputados opositores encendieron bengalas llenando el recinto de humo de colores, mientras activistas del Partido Liberal Momentum intentaban bloquear la Plaza Kossuth, donde se sitúa el edificio parlamentario. A mediados de marzo, la mayoría del Fidesz había prohibido mediante una enmienda a la ley de reuniones las asambleas que vulneren las prohibiciones previstas en la llamada Ley de Defensa de los Menores. Desde entonces no se permiten reuniones que promuevan o exhiban el cambio de sexo de nacimiento o la homosexualidad, previendo multas económicas y el reconocimiento facial para identificar a quienes de todos modos concurran. Desde que se aprobó la enmienda, miles de personas protestan cada semana y 22 embajadas europeas expresaron su profunda preocupación por las restricciones al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión. Y les contamos que la Comisión Vecinal Pro Liceo de Bachillerato en La Teja, que está trabajando justamente con ese objetivo, se va a reunir en mayo con integrantes de la Comisión de Educación del Senado para tratar de avanzar en el proceso hacia la eventual instalación de un centro de estudios con esas características y en ese barrio de Montevideo. Ya hubo encuentros con integrantes de la Cámara de Diputados, también con autoridades de la ANEP, y hay posibilidad de que el proyecto se concrete este año, aunque va a depender de la voluntad política que exista para otorgar presupuesto justamente cuando se trate el presupuesto nacional próximamente. Son hábiles declarantes, ¿no? En realidad plantean que, bueno, que hay que ver la situación, hay que ver el tema económico y cómo estamos de números. Nosotros, por suerte, tenemos toda esa información que mismo nos dio la ANEP el año pasado y lo que estamos relevando este año, que más o menos a fin de año 700 estudiantes de esa zona de La Teja y la cercanía pasarían a bachillerato. Por lo tanto, es como una necesidad un liceo de bachillerato en esa zona. Creemos que va a revitalizar el barrio, de alguna manera es una importante experiencia cultural y de alguna manera también para un montón de jóvenes que no tienen muchas veces posibilidades de estudio cerca,
Bueno, muchos jóvenes de La Teja, bueno, tú conocerás que van a estudiar a otros barrios, a veces bastante lejos, con dificultades en lo que hace a la locomoción, pero también a situaciones de vida, sociolaborales, bueno, familiares, etcétera, que bueno, nosotros entendemos que es importante que tengan la posibilidad de continuar sus estudios en el barrio. Este liceo no es solo para La Teja, sino que también es toda la zona oeste la que está incluida, porque Verónica decía muy bien, 700 estudiantes de La Teja, pero si miramos todo el eje que viene de Paso de la Arena por Civils hasta el Cerro, no hay tampoco liceo de bachillerato ahí. Entonces también estaríamos incluyendo a toda esa gurizada en esa zona que tampoco tiene posibilidad de estudio cerca. Y aquí estamos ya sin mesa de por medio para repasar el pronóstico del tiempo. Les contamos lo que prevé Inumet para Montevideo y zona metropolitana. El día de mañana prevé que el cielo estará nuboso y cubierto en la mañana, con baja probabilidad de lluvias, también neblinas, pero en la tarde-noche se espera que esté nuboso y cubierto y que sí haya probables precipitaciones escasas y aisladas, también neblinas. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima será de 19 grados y la mínima de 10 grados. Y ahora pasamos al pronóstico previsto para este miércoles, 16 de abril en Montevideo y el área metropolitana. Por la mañana, dice Inumet, cielo nuboso con neblinas y bancos de niebla, parte de ese momento del día. Y por la tarde y la noche, nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y además neblinas. Temperaturas extremas previstas para el miércoles muy parecidas a las que se proyectan para este martes. Una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Bueno, vamos a ver cómo transcurre entonces el tiempo en esta tan esperada para alguna semana de turismo. Nosotros nos despedimos, pero quédense en la pantalla de TV Ciudad. Claro, porque ya llega Lado B, a continuación MBD Noticias en síntesis y mañana habrá más información en nuestra pantalla. Que pasen bien. Hasta mañana.